Ante todo, quisiera saludar y agradecer la atención a todas aquellas personas que van a escuchar esta conferencia a través de internet. Para mí es todo un honor poder estar presente en el círculo de conferencias virtuales que organiza la Real Liga Naval Española. En el pasado mes de noviembre, en la sede de Barcelona, ya tuve la dicha, juntamente con el profesor Dr. Castellà, de realizar una conferencia en donde presentamos el libro que escribimos titulado Breve Biografía de Juan Sebastián Elcano, con motivo del 5º centenario de la primera circunnavegación alrededor del mundo, un libro publicado por la editorial Paulinas. En esta ocasión les hablo para hacer memoria del 108 aniversario de un suceso tan vinculado al mundo de la navegación marítima como lo fue el hundimiento del Titanic. Dicha efeméride fue este pasado 14 de abril, pero desgraciadamente en medio de las circunstancias que vivimos pasó algo desapercibido. Quien les habla es el antropólogo Miquel Planas y que a modo de breves puntos de reflexión deseo honrar la memoria de aquellos que viajaron en 1912 a bordo de este barco, el Titanic. A modo de epílogo, en las últimas palabras las pondrá el profesor Dr. Francisco Castellà. Cuando el vigía Frederick Fleet gritó iceberg, ya era demasiado tarde. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic se encontró con un inmenso bloque de hielo a tan solo unos 500 metros de distancia. Parece surrealista, pero aquel fallo de trágicas consecuencias se debió a un absurdo olvido. Al relevar el puesto del segundo oficial ocupado por David Blair en Southampton por su sustituto llamado Charles Fleet, este se dio cuenta de que Blair se había llevado consigo a tierra la llave del lugar donde se guardaban los binoculares de los vigías. Tras el hundimiento, el sustituto, Fleet, afirmó que si se hubiese tenido los prismáticos, habría visto la masa de hielo mucho antes, quizá a unos 1800 metros. El Titanic entonces hubiera tenido la oportunidad de maniobrar y salvar. A bordo del Titanic, entre tripulación y oficiales, viajaban unas 2.223 personas. Eso sí, hay que tener en cuenta que es una estimación, ya que no se conoce si hubo cancelaciones de última hora o polizones que viajaban en el barco. De ellos, tan solo sobrevivieron 706 personas, 492 pasajeros y 214 tripulantes. Del agua se recuperaron 333 cuerpos sin vida. Otro dato importante, otro dato a saber, es que el Titanic albergaba a gente que hablaba 19 idiomas. Los trabajadores solo dominaban el inglés y en medio del caos era imposible la comunicación. En el año 1985 se descubrió el lugar exacto en el que se había quedado hundido el Titanic. Según la UNESCO, fue a una distancia de 340 millas náuticas aproximadas de la costa de Canadá. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo las aguas de alta mar, es decir, en aguas internacionales. Por lo tanto, ningún estado puede reivindicar la jurisdicción exclusiva del sitio y está bajo la protección de la UNESCO. La tripulación recibió 5 advertencias de hielo ese día, pero la nave continuó su viaje a 41 km por hora. El choque contra el iceberg se produjo a las 23:40 de la noche del domingo 14 de abril. Y a las 2:20 de la madrugada del lunes, el gigante de acero desapareció completamente bajo las aguas que registraban 1 grado bajo cero. Desde 1497 se sabía que en esa zona era especialmente peligrosa por el número de icebergs que arrastran las corrientes hasta las costas occidentales de Estados Unidos y Canadá.
El libro Futility de Morgan Robertson predijo el hundimiento del Titanic en 1898. La obra narra el naufragio de un portentoso transatlántico en unas circunstancias increíblemente similares a las reales, con el curioso dato de que la embarcación de la ficción se llamaba Titán. Una de las pasajeras del transatlántico era la estrella del cine mudo, Dorothy Gibson, quien el mismo año del naufragio protagonizó una película llamada Saved from the Titanic. Ella misma escribió el guión, y como dato curioso, decir que uno de los vestuarios de la película lo llevó la noche misma del hundimiento. El capitán del Titanic se llamaba Edward Smith. Hacía 43 años que navegaba en el mar. Además, había dirigido un total de 18 buques durante toda su carrera. La última sobreviviente murió en mayo de 2009 a los 97 años. Su nombre era Milvina Dean. Tenía 9 semanas de recién nacida cuando viajaba a bordo del barco. En el Titanic, por una cuestión de supersticiones, no había camarotes con el número 13. La idea era evitar la mala suerte. El acero empleado en el casco del buque era de mejor calidad de aquella época. No obstante, el 11% de los remaches que unían las chapas estaban hechos de acero mezclado con escoria, un acero de baja cualidad. Cuando se produjo el roce con el iceberg no hubo un impacto directo, pero a pesar de ello comenzaron a entrar 3 toneladas de agua por segundo. Aún así, los especialistas aseguraron que cualquier barco en las circunstancias del Titanic se hubiera hundido en tan solo 20 minutos. Por lo tanto, el Titanic luchó durante 3 horas. El día 12 de abril se abrió el transmisor principal de la radio y no se pudieron enviar y recibir ningún tipo de mensajes. Cuando el 14 de abril se restauró la comunicación, los radiotelegrafistas dieron prioridad a los mensajes personales de los pasajeros, que se habían acumulado durante los 2 días, pasando totalmente desapercibidas las advertencias que recibían de avistamiento de iceberg por parte de otros buques cercanos, como lo fue el California. La compañía propietaria del Titanic creyó que los botes salvavidas ocupaban mucho espacio en la cubierta de primera clase, para que los pasajeros no se vieran privados de vistas, y aprovechó la Ley de Seguridad Marítima británica, según la cual la cantidad de botes dependía del tonelaje de la embarcación. Le bastaban 16 botes, una regulación que databa de la época en que los barcos se construían de madera. El Titanic no solo no incumplió la ley, sino que albergó más botes de los necesarios. El error estaba en la ley. Al final instaló 20 y no 16, con capacidad para 1.178 personas, a pesar de llevar a bordo 2.223 pasajeros. Además de que en la evacuación parte de la tripulación otorgó preferencia en los botes a mujeres y niños, el oficial Charles Licktoller prohibió el acceso de los hombres, mientras otros sí que lo permitieron. De hecho, también cabe señalar que hubo botes, como por ejemplo el número 14, con capacidad para 65 personas y solo se permitió subir a 45. El capitán Arthur Rodson fue el héroe de aquel desastre. La noche del 14 al 15 de abril, tras contactar el buque Carpathia con el Titanic, irrumpieron en su camarote. Mientras se vestía, comenzó a tomar múltiples decisiones. Descolgar escaleras y redes desde el costado del barco para facilitar el abordaje. Ordenó también que se preparase sopa, café y té caliente para los supervivientes.
también que se apilasen mantas y un centro de primeros auxilios. El comisario subrayó la utilidad de contar en estos casos con alguien capaz de tomar decisiones rápidamente. Las investigaciones concluyeron que el Titanic había estado navegando a excesiva velocidad en aguas con hielo, que no había suficiente botes salvavidas para pasajeros y tripulación, que faltó organización en el momento de la evacuación y que el barco California, que estaba cerca del lugar del hundimiento, no acudió al rescate al no saber interpretar correctamente las señales de auxilio. De los errores se aprende, lema demuestra, y de ellos llevaron a reformar la legislación marítima de entonces, dotando de botes y chalecos salvavidas suficientes para cada persona. Turnos de guardia de radio durante todo el día, prácticas periódicas con los botes salvavidas o un vigila internacional del desplazamiento de los hielos polares. El California, que era un barco de carga inglés perteneciente a la línea Leyland, presenció el suceso del Titanic. Era un buque construido para transportar algodón, aunque también en alguna ocasión estaba preparado para llevar pasaje. En aquel viaje de abril, pero, no llevaba ningún pasajero. 9 días después de partir, a las 22:20 del 14 de abril, el California se encontró en medio de un campo de icebergs, y Lord decidió detener el barco. No tenía prisa y la seguridad era lo más importante. Ordenó al operador de radio que enviase un mensaje avisando a todos los barcos cercanos de aquel peligro. La advertencia de hielo desde el California llegó también con mucha fuerza al operador de radio del Titanic, a Jack Phillips, respondiendo que no tenía tiempo y que estaba ocupado, pues Phillips tenía una larga lista de mensajes que los pasajeros querían enviar, la mayoría de ellos avisando de su próxima llegada a Nueva York. Así, Phillips, que había enviado el mensaje al puente, no le dio mayor importancia. Entonces el operador del California, Evans, dejó de transmitir la advertencia para no molestar más al Titanic y se quedó en su puesto una hora más antes de irse a la cama. A las 23:35 apagó dicha radio y 5 minutos más tarde el Titanic chocó contra un iceberg. Un oficial del Titanic aseguró que poco después del choque intentó contactar por medio del código Morse con un barco que se veía en el horizonte, pero no halló respuesta. Poco antes de la 1 de la mañana, Herbert Stone, segundo oficial, vio 5 señales de cohetes lanzados sobre el buque cercano. Stone aseguró habérselo comunicado al capitán, pero ambos coincidieron que no eran señales de socorro. El capitán Lord ordenó a Stone seguir intentando contactar a través del código Morse, pero en ningún momento habló de encender la radio. A las 3:40 Stone y su ayudante vieron más bengalas hacia el sur. Era el Carpathia, que quería avisar a los náufragos del Titanic que se acercaba. A las 4:16 de la madrugada, con el cambio de guardia, el oficial George Stewart divisió las luces de un gran barco. Más o menos a esa misma hora, el Carpathia había llegado a la zona del hundimiento. Finalmente, el capitán Lord despertó y ordenó a su vez despertar al operador de radio para indagar qué había pasado. Cuando Evans encendió la radio, enseguida recibió el mensaje de que el Titanic se había hundido. Lord inmediatamente dio la orden de dirigir el California hacia la zona del naufragio. Ahí llegó a las 8:40 de la mañana, solo para ver cómo el Carpathia se retiraba con los sobrevivientes. Después de buscar en la zona por 2 horas, el capitán Lord dio la orden de retomar el curso hacia Boston.
El 19 de abril, el mismo día que se iniciaba la investigación de la tragedia del Titanic, el California entraba en Boston. Nadie sabía en ese momento nada sobre su participación. 3 días después, saltó al escándalo público. 2 de los marineros del California, llamados James McGregor y Ernest Hill, hablaron por separado con diferentes diarios. El 23 de abril, los dos publicaron sus reportajes. Según McGregor y Hill, las bengalas del Titanic se habían visto desde el California y su capitán Lord no había hecho nada. Para entonces, la opinión pública, azuzada por la prensa, clamaba contra el California y su tripulación por no haber acudido en ayuda del transatlántico. Lord, Stone, Groves y Gibson fueron llamados a testificar. Los interrogatorios se centraron en el por qué Groves no había avisado de las bengalas a Lord, o el por qué Lord no había hecho nada cuando se le informó de ellas. Stone, a cargo de la vigía entre la medianoche y las 4, dijo que sí que había avisado a Lord de haber visto 5 bengalas. Lord dijo no recordar nada, pues estaba dormido. El capitán dijo en el juicio que si Stone de verdad hubiese creído que eran bengalas de socorro, habría hecho algo más por despertarlo. Lord y Stone, en cualquier caso, testificaron que no creían que el barco que habían visto era el Titanic, pues según la bitácora del California estaba a 50 kilómetros del punto donde se hundió. Para el jurado del juicio este era un caso difícil, pues no se podía probar, sin duda razonable, que el capitán Lord hubiese hecho algo incorrecto. Las reglas de navegación de la época no obligaban a los barcos a llevar radio y mucho menos a utilizarlo las 24 horas, como ahora. Se podía criticar a Lord por no haber investigado más, pero no por no cumplir con su deber. Nadie fue encontrado culpable y nadie fue sentenciado. De hecho, el panel no pudo llegar a ninguna conclusión certera. Había pruebas circunstanciales y testimonios contradictorios, pero no pruebas fehacientes. El Titanic se hundió y 1.500 personas se hundieron con él. En todo caso, la culpa era de la White Star por no haber dotado al barco con suficientes botes salvavidas. Lord siempre defendió su inocencia, aunque poca gente lo escuchó. No obstante, cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en 1985, estos estaban muy lejos donde se suponía que se había hundido. Dicha posición confirmaba lo que había dicho Lord, que el Titanic estaba a 50 kilómetros del California y que nunca lo habían visto. Aquellas luces que sí vieron eran las de otro barco. Y ahora, tal y como hemos anunciado al principio de esta conferencia, les vamos a dejar con las palabras del profesor Dr. Francisco Castella. A modo de epílogo quisiera añadir unas breves palabras. Les habla el profesor Dr. Francisco Castella. Tuve la gran dicha y el honor de poder colaborar con la Real Liga Naval de Barcelona en la presentación de un libro escrito conjuntamente con el antropólogo Miquel Planas, titulado Breve biografía de Juan Sebastián Elcano, publicado por Paulinas, con motivo del 5º centenario de la primera circunnavegación alrededor del mundo, protagonizada por el mismo Juan Sebastián Elcano. Hoy el motivo que me lleva a poder colaborar con esta conferencia es el recordar, el hacer memoria de un hecho histórico que todas las personas, la mayoría de ustedes que aman el mar, que han vivido para el mar, que el mar para ustedes es su gran ilusión, es su profesión, puede ser incluso una de las grandes y más importantes motivaciones que tengan. Se dice y se cree de una manera cierta que una persona no muere mientras haya quien la recuerde. Por eso, nosotros, todos nosotros hoy, hacemos memoria
y recordamos a todos aquellos pasajeros y tripulantes que viajaban en aquella gran y espectacular nave llamada el Titanic. Hace 108 años que un fatídico 14 de abril de 1912, en una madrugada terriblemente fría, perecieron y sucumbieron a una navegación que parecía feliz en un principio y que acabó terminando siendo una tragedia. Es una tragedia que no solamente fue la de aquel transatlántico, se decía que era el más lujoso y grande nunca jamás construido hasta entonces. No es solo la tragedia de aquel momento, es la historia misma de la arrogancia humana, la arrogancia del ser humano que se cree superior a la naturaleza y que cree que puede desafiarla, al ser humano que manipula muchas veces la genética y quebranta las leyes naturales, diciendo que es para el bien del mismo ser humano. Hoy en día podemos hablar también de que en el Titanic viajábamos todos nosotros. Nuestra sociedad de alguna manera estaba reflejada en aquellas clases sociales existentes entonces y existentes también hoy. Por un lado, pasajeros que vivían de una manera opulenta viajaban en primera clase, al lado de otras personas que viajaban en tercera sin apenas recursos. Una desproporción en el precio del billete que tuvieron que adquirir para viajar. Clases que estaban muy delimitadas, curiosamente aceptadas. Convivieron en el mismo barco, paradójicamente, casi sin verse ni encontrarse. Todos siguieron el mismo destino, pero no todos llegaron al mismo. El viaje del Titanic es el reflejo de la misma humanidad actual, es un reflejo de lo que quiere la sociedad de hoy, vivir de una manera lujosa, poder tener todas las posibilidades de adquirir las mejores modas, las mejores tecnologías, quizás sin pensar en los que no pueden y no podrán nunca llegar ni siquiera a viajar en tercera clase. La historia se repite, tristemente. Cada día nosotros, nuestra sociedad, nuestro mundo choca contra grandes masas de hielo, grandes bloques, grandes icebergs. Lo triste es que muchas veces somos avisados de los mismos. La insolidaridad humana, el ser insensibles ante la pobreza, ante el sufrimiento, ante la injusticia, ante la agresión que cometemos contra la misma naturaleza. Los seres humanos muchas veces nos convertimos en el peor enemigo de la misma naturaleza. Una curiosidad para meditar y para tener en cuenta quizás sería que justamente la única cosa que realmente, como aquella trágica noche, como aquella trágica madrugada, nos identifica con los pasajeros y tripulantes, es que todos, tantos los de la primera clase como los de la tercera, tanto ricos como pobres, tantos grandes como pequeños, ante la muerte y la catástrofe somos iguales. No hace distinción para nadie. La muerte llega, no ve si somos ricos o pobres. Hoy estamos asombrosamente en las mismas circunstancias que aquel 14 de abril de 1912. Pero el Titanic del siglo XXI no es el de un barco de 270 metros de largo y quizá más de 30 de ancho que viaja desde Southampton a Nueva York. Hoy es todo el planeta entero el que va navegando en medio de un mar de decisiones equivocadas. El desesperado SOS que ellos realizaron quizá será sin respuesta, como le ocurrió al Titanic. El impacto es inminente. Lo más trágico es que, igual que aquel día, no habrá suficientes botes salvavidas para todos. Como aquel día, muchos perecerán. Solamente me queda añadir que el recuerdo
y a la vez la emoción ante a todos aquellos pasajeros y tripulantes, desde el capitán hasta los últimos que supieron, como los músicos, dar un ejemplo de resistencia y de gran valor, quede siempre en nuestras conciencias, para que podamos en los momentos de dificultad recordar que el Titanic será y siempre es un motivo para recordar. Muchísimas gracias.